Muy buenas noches nuevamente. Llegó la hora de estudiar la palabra del Señor y esta noche me acompaña Axel, mi hijo, quien me va a ayudar al desarrollo del tema. El título se titula El poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene poder, porque la primera vez en la Biblia que nosotros encontramos acerca de la palabra de Dios expresada por Él, no escrita, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 3. Dice así: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos también el versículo 6. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Y si leemos también el versículo 9, dice así: dijo también Dios, reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco, y fue así. Toda la creación del Génesis capítulo 1, Dios lo creó por medio de su palabra. Pero Dios miró que todo era bueno en gran manera. Como que Dios dijo, todo quedó perfecto. No hay nada que aumentarle ni nada que quitarle. Todo fue creado, dijimos, por la palabra de Dios. Pero papá, también lo podemos ver en Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 9, que dicen así: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. También vemos que David complementa más el Génesis. Está explicando cómo hizo Dios las cosas, que la palabra de Dios tuvo tanto poder que con solo decir las cosas ya eran creadas. Pero después había un ángel que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que todo fuera perfecto. Él vino y sintió envidia. Ese es Lucifer, que ahora lo conocemos como diablo o la serpiente antigua. Entonces, él vino y no le gustó nada de lo que Dios había hecho. Entonces él se tomó el tiempo de engañar a Adán y a Eva. Eso nosotros lo vemos detenidamente, lo podemos leer en nuestra casa. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, cuando el diablo vino e hizo pecar a Adán y a Eva, cuando Adán y Eva pecó, ya entró la muerte, ya entró el pecado, ya entró la separación, ya entró la enfermedad. Anterior a eso dijimos que todo era bueno en gran manera. Yo leía que decía que cuando Adán y Eva pecaron, dice que los ángeles lo sacaron del Edén. Y dice que él todos los días se iba a la entrada del Edén. Dice, a contemplar el jardín del Edén, a llorar. Cuando cayó la primera hoja, dice, de un árbol, Adán sintió como aquellas madres, aquel padre, cuando entierran a sus hijos. No fue nada feliz. Eso es lo que le gusta al diablo, que las cosas de Dios arruinar la vida del ser humano. Y ahora vamos a ver el poder de la palabra en ayuda al ser humano. Ya vimos que Satanás arruinó la creación de Dios, pero Dios tenía una solución, que por la palabra eran echados los malos espíritus, que eso lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo del 16 al 17, que dice así: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó
todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahí vemos que con solo una palabra Jesús sanó a muchos endemoniados. Vemos el poder de la palabra de Dios, que lo dejó también para nosotros, que es la Biblia. Esa ahora nosotros también podemos usarlo, no sacando demonios, aunque sí podemos, pero lo podemos usar para traer a otros a Cristo. Es muy importante ese versículo que leemos en Mateo 8. Allí dice que habían personas que estaban endemoniadas. Esas personas estaban poseídas. ¿Por quién? Por un demonio. Un demonio es superior a la persona porque lo domina. Tal vez nosotros digamos, pero ahora rara vez se ve eso como antes. Ok, recordemos que antes, en el principio, cuando Jesús prometió volver a esta tierra por primera vez, el diablo le hizo la vida imposible. Desde el momento que él nació, él buscó como Herodes lo matara, y después el mismo diablo buscaba cómo arruinar el ministerio de Jesús. Ahora, si nosotros venimos y eso lo agarramos a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado oportunidad al diablo? ¿Es que en forma? Tal vez nosotros digamos, qué raro, hay cosas que yo no quiero hacer, pero hay algo que me dice que yo lo haga y es algo malo. Hay veces puede ser que ese impulso no sea de nosotros mismos. Puede ser también que le estemos dando cabida al enemigo. ¿Cuántas veces en nuestros hogares nosotros decimos, uy, pero qué miedo? Miré caminar a alguien. Se caen las cosas de la casa. Todo eso pasa porque nosotros le estamos abriendo la puerta al enemigo. ¿Qué vemos en nuestro hogar? ¿Qué escuchamos en nuestro hogar? ¿Qué ven nuestros ojos? Eso es muy importante. Pero el versículo dice que por la palabra Jesús echó fuera al espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, Axel, tiene poder. No solo para sacar demonios, también para sanar. Y eso está en Lucas capítulo 7 y versículo 7, que es la historia del centurión. Dice que el centurión se le enfermó. Al centurión se le enfermó el mayordomo y él quería sanarlo. Y el centurión había escuchado acerca de Jesús. Y el centurión vino y le dijo a Jesús, Jesús, no es necesario que tú vayas a mi casa. Solo haz esto, le dijo. Y dice el versículo 7. Lucas capítulo 7 y versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pregunto esta noche, ¿tiene poder la palabra de Dios? Tiene poder. Pero papá, también lo podemos ver que sanaban, echaban espíritus afuera, pero algo más sorprendente, que también resucitaban muertos. Y lo podemos ver con el caso de Jesús, que lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo del 43 al 44, que es la historia de Lázaro. Lázaro ya estaba muerto por 3 días y Jesús llegó y con solo una palabra le dijo, Lázaro, ven. Y Lázaro salió y salió bien, salió vivo. Ahí vemos el poder que tiene la palabra de Dios. En estos días, en estos años no se ve mucho eso, pero antes sí. Ahí fue cuando vino Jesús a mostrarse. Pero nosotros no necesitamos levantar muertos, echar espíritus, sanar gente enferma. Necesitamos atraer a gente a Cristo con la palabra de Dios, que para eso Dios nos dejó este libro, para nosotros enseñar con él a otras personas.
No solo Jesús resucitó muerto, dice que también Jesús perdonó pecados por medio de su palabra. Eso está en Lucas capítulo 5 y versículo 20. Dice así, la historia habla de un paralítico, que ese paralítico estaba enfermo, pero podemos decirlo así, tenía dos enfermedades, una enfermedad espiritual y una enfermedad física. Pero Jesús sabía primeramente cuál era la principal. La principal era la espiritual. Entonces vean lo que pasa. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y después que Jesús lo perdonó, dice que a ese paralítico lo sanó. Tal vez nosotros digamos en esta noche, pero yo no puedo perdonar pecado. No, no podemos. Los pecados solo los perdona ¿quién? Dios. Pero nosotros podemos perdonar ¿a quién? A nuestro hermano. Hay pecados que nosotros perdonamos. ¿Cuáles son esos pecados? Puede ser que hay veces peleamos con la persona más cercana. ¿Y qué tenemos que hacer? Hablar con la persona y pedirle perdón. Y si ella se nos acerca, debemos de también perdonarla. Porque así como Jesús perdonó por medio de su palabra, a nosotros también Jesús nos enseña a perdonar. Y por la palabra, Jesús también nos muestra el camino a la libertad, que vamos a buscar Juan capítulo 1, versículos 9 y 11. Dicen así, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Para saber cuál es el camino que se debe tomar, necesitamos luz. Y esa luz es la palabra de Dios. Y lo podemos ver que un camino no se puede ver bien cuando no hay luz. Por eso Jesús y Dios nos dejaron este libro, para que nosotros podamos tener luz en este mundo de tinieblas y ser luz también. Que nosotros no solo debemos de tener luz, sino también ser luz y también tener nosotros, como lo tuvo Jesús, poder de palabra, pedirle a Él eso. También dice en la palabra de Dios en San Juan 17:17, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros necesitamos conocer la verdad. Por eso, como decía Axel, Jesús nos dejó la palabra escrita para que nosotros la tomemos para nosotros, la comamos. Este es el pan que necesitamos nosotros cada día. Estamos siendo tentados. ¿Qué necesitamos? Orar y leer la Biblia. Estamos viendo cosas raras en nuestro hogar. ¿Qué necesitamos? Orar y leer la Biblia. Porque la palabra de nuestro Dios tiene poder. Papá, qué bonito esto. Ya tenemos luz, ya tenemos verdad. Pero ¿qué nos falta? El camino. Y vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Vemos que Jesús dice, Él es el camino. Ya tenemos la luz, es la palabra de Jesús. Y Él dice, yo soy el camino. Nosotros debemos de saber que no solo es leer la Biblia, también es tener a Jesús. Porque de nada nos sirve solo leer la Biblia, impartir el mensaje y no tener a Jesús. Esas son las tres cosas que ocupamos para tener el camino y la libertad. Exactamente. Ahorita hemos visto la palabra de Dios a través de la creación, la palabra de Dios a favor de las personas, y acabamos de ver
la palabra de Dios revelada en Jesús para uso de nosotros. Pero ahora viene algo muy importante. Dice que la palabra de Dios tiene poder en los seguidores de Jesús. ¿Cómo es eso? Quiere decir que si yo leo la Biblia, cada día Dios me puede usar para que por medio de mis palabras podamos también nosotros hacer milagros. El primer milagro que vamos a ver, dice, es el de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo tenía sed? El pueblo comenzó a murmurar, el pueblo comenzó a hacer berrinche y Moisés vino y Moisés perdió la cabeza. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? Ve y háblale ¿a quién? A la piedra. ¿Y Moisés qué hizo? Vino y la golpeó. Y todos sabemos después de eso lo que pasó con Moisés. Pero Dios solo le dijo a Moisés, ve y háblale a esa roca. ¿Y qué iba a pasar con la roca? Iba a salir agua. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comemos este pan diario, esa misma palabra, así como Dios quería usarla en Moisés, también Dios la puede usar en nosotros. Sí, también podemos ver otro milagro que pasó, que fue que el sol y la luna se detuvieron. Eso ahora ya no pasa, pero pasó. Y fue con Josué, que lo podemos encontrar en el capítulo 12, que como todos sabemos, Josué le pidió a Dios, porque están en una batalla, y Josué le pidió a Dios que detuviera el sol porque ya se estaba haciendo de noche y ya la batalla se estaba arreciando. Entonces Dios le concedió el deseo a Josué y detuvo el sol y la luna, y quedó históricamente porque todavía se recuerda. De sanación también hay por medio de las palabras. Después que Jesús murió, dice que Pedro comenzó a hablar de la palabra de Dios. Pero nosotros leemos en Hechos capítulo 9, versículo 33 y versículo 34, que allí vemos que Pedro viene y visita a un enfermo. Y dice así: Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Todas las personas que hicieron milagro a través de la palabra de Dios lo han hecho en el nombre de Jesús. Ninguna persona se debe atribuir o agarrar la gloria que le pertenece a Dios. Y siempre que el ser humano va a hacer un milagro por medio de la palabra de Dios, siempre debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Y también lo vemos que esto también pasó con Pedro. Pedro resucitó a una mujer y esa mujer se llamaba Dorcas. Resucitó a Dorcas, que eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículo del 36 al 41. ¿Qué fue cuando Pedro resucitó a Dorcas? Porque mucha gente estaba triste y Pedro la quería resucitar. Le pidieron y Pedro con mucho gusto lo hizo. Que ahora vamos a leerlo. Dice así: había en Jope una discípula llamada Dorcas. Esta se esmeraba en hacer unas buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vemos que también Dios le dio poder a Pedro para resucitar a muchas personas,
que también podemos ver el caso de Eneas y de Dorcas también. Y ya para ir concluyendo, la palabra de Dios tiene muchos beneficios para nuestra vida. Y vamos a ver uno de ellos. Dice que somos limpios del pecado. Cuando yo cada día vengo, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, lo que le debemos decir al Señor: Señor, háblame, límpiame mediante tu palabra. Leamos en la Biblia el Salmos 119 y versículo 9. Allí dice que por medio de la palabra somos limpios de nuestros pecados. Salmos 119 y versículo 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, es que no sé, hago cosas, soy pecador, pero aquí dice, ¿con qué la vamos a limpiar? Con guardar tu palabra. La palabra guardar significa obedecer, prestar atención. Y también nos guarda para no caer otra vez en el pecado, que eso lo vamos a buscar en Salmo 119, 11. Dice así: en mi corazón atesoro tus dichos para no caer contra ti. Dios nos da consejos a nosotros, y eso lo podemos ver en Salmos y en Proverbios, que nos ayudan a no caer en el pecado. Y eso nosotros lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios, que nosotros a veces solo leemos la Biblia un ratito y la leemos, pero no ponemos en práctica lo que dice. Y eso también es algo que ocupamos para no caer en el pecado. Para terminar, vamos a leer el último versículo, que se encuentra en Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Para mí este es un versículo, yo lo puedo decir lindo, que así como Jeremías sintió eso, así debemos de sentirlo nosotros. Jeremías capítulo 15 y versículo 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue de gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Dice Jeremías: fueron halladas tus palabras. ¿Y Jeremías qué hizo? Se las comió. No sé nosotros qué necesitamos esta noche. Puede ser que tenemos un familiar enfermo. Puede ser que estemos faltos de un trabajo. Puede ser que nosotros digamos: mi vida espiritual está de un hilito. Puede ser que digamos: Señor, me cuesta orar. Señor, tengo meses de no leer tu palabra. Pero esta noche Dios dice: mi palabra tiene poder. Así como Ezequiel, por medio de la palabra, le habló a los huesos y esos huesos tuvieron vida. Así como Jesús le habló a Elías para que saliera de la cueva en un estado de depresión, así Dios nos puede hablar esta noche. Solo abramos su palabra. Démosle la oportunidad a Jesús de que more en nuestro corazón. Dios tiene poder de sanar, de resucitar, de cambiar ese corazón tuyo y el mío por uno de carne. Si comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar. Démosle la oportunidad a Dios. Tomemos cada mañana
el tiempo para abrir su palabra, para escudriñarla un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, reglón por reglón. Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Solo ábrele el corazón a Dios. Su palabra tiene poder. Axel. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este hermoso día que nos has dado, gracias porque hay gente aquí que pudo venir, acompáñala ahora que ya terminamos a sus hogares, también a los que nos ven por las redes sociales, si ellos tienen una dificultad, que puedan saber que con tu palabra pueden hallar auxilio. Y ayúdanos a nosotros a poder ser ejemplo para otras personas. También ayuda a las personas que ahorita están pasando dificultades, que no saben de ti, que puedan saberlo. Y también, Señor, ayuda a las personas que ahorita están pasando por cosas, que están emigrando a otro país por necesidad o están haciendo cosas por necesidad. Ayúdalas y que siempre te tengan a ti en el corazón. Señor, que ya finalizamos este tema, ayúdanos a saber lo que aprendimos. En el nombre de Jesús, amén.